Señor Ministro. Gracias, presidente. Gracias, senadoras, por sus preguntas. Para que el equipo se vaya preparando, a Mercedes Marcó del Pont, titular de la FIP, llegado el momento, voy a pedir que responda sobre la pregunta de evaluación de inmuebles urbanos que realizó el senador Zimmerman. Senador Zimmerman, bueno, gracias por la bienvenida, por las palabras. Sobre la primera pregunta refiere a si era necesario tomar un nuevo préstamo o podemos achicar la deuda. A ver, este préstamo justamente lo que hace es poder refinanciar enteramente incluye las amortizaciones de capital ya realizadas, la deuda tomada en el programa Stand-by entre los años 2018 y 2019. Lo que hoy se da es, primero, una situación de imposibilidad, es simplemente imposible hacer frente a los vencimientos programados en lo que fue el acuerdo stand-by. En segundo lugar, si quisiéramos hoy estresar al máximo la capacidad de la Argentina de amortización de pagos de amortización de deuda con el Fondo Monetario Internacional, lo que ocurriría es que estaríamos poniendo presión, estaremos privilegiando algo por encima de los objetivos macroeconómicos a los cuales se debe apuntar, que hoy son los de poder darle continuidad a la recuperación económica y poder abordar el problema de la inflación, lo cual requiere de fortalecer la estabilidad cambiaria. Por eso nosotros consideramos que en esta situación a lo que debíamos apuntar era poder refinanciar enteramente el monto de capital del programa Stand-by del año 2018. Pero al mismo tiempo, efectivamente, lo que está ocurriendo aquí es que no está creciendo en absoluto la deuda con el Fondo Monetario Internacional. O sea, no se está agregando un solo hora de endeudamiento con respecto a lo que era el endeudamiento tomado entre el año 2018 y el año 2019. En relación al programa, primero sobre la cuestión fiscal, entiendo que hay tres bloques de preguntas. Uno refiere al sendero, la otra a la elección de las políticas para poder reducir el déficit fiscal y la tercera, la que va a responder la titular de la FIP, Mercedes Marcó del Pont, el criterio para la evaluación de inmuebles urbanos. Primero, el rango de tiempo 2025 no es parte del programa. El programa tiene una duración de 2 años y medio, por lo tanto los compromisos sobre el sendero fiscal refieren al periodo 2022-2024. Por eso yo me refería a los valores de esos 3 años. Segundo, ¿cómo se reduce el déficit? Bueno, justamente se busca reducir de una forma que nosotros consideramos virtuosa, que es sobre la base de un esquema que permita apuntalar la recuperación económica y que esté asociado a un fortalecimiento de la recaudación, tanto por la recuperación en sí como por mejoras desde el punto de vista de la administración tributaria. Mercedes Marcó del Pont se podrá referir al respecto, pero la FIP ha venido trabajando con un altísimo nivel de detalle en un programa de fortalecimiento de la administración tributaria que también contribuye a un fortalecimiento de los recursos. Desde el punto de vista del gasto real, lo que se plantea es un crecimiento, una expansión moderada del gasto en términos reales, al mismo tiempo que se establece una continuidad en un proceso de reasignación y en otros casos una profundización en la reasignación de cómo se utilizan los recursos con los que cuenta el Estado, pudiendo invertir más en obra pública, en capital, más en educación, más en ciencia y tecnología, desarrollo científico y tecnológico en general, y sí ir pudiendo contener otros gastos o reducirlos, como es el caso particular de los subsidios energéticos, al cual me voy a referir en la respuesta a las preguntas de la senadora González. Sobre la cuestión del presupuesto prorrogado, efectivamente hay un compromiso de reformular el presupuesto de forma que esté... Ahí voy a llegar a ese punto.
Sobre la cuestión del presupuesto prorrogado, efectivamente hay un compromiso de adecuar el presupuesto a efectos de que sea consistente con los objetivos de política fiscal que se están trazando en el contexto del acuerdo. Me voy a referir a la cuestión de la inflación en las respuestas que dé a las últimas preguntas. Sobre la cuestión de impuestos y retenciones, no hay ningún compromiso asumido en el contexto del programa con el Fondo Monetario Internacional sobre impuestos o retenciones. Ahora, el programa con el Fondo Monetario Internacional, justamente, y esto es parte de lo que se estuvo debatiendo de una forma fructífera en la Cámara de Diputados y que permitió dar lugar a la construcción de entendimientos que resultasen en un articulado claro respecto a las responsabilidades, sobre qué se está votando. El programa establece un conjunto de compromisos, metas, compromisos de política económica generales, pero después es la responsabilidad del Gobierno Nacional, el diseño y la ejecución de un número de aspectos grandes que implican la capacidad de cumplir con los compromisos que se toman en el programa. Es decir, no hay ninguna cuestión en el programa en términos de compromisos que tenga que ver con impuestos o derechos de exportación. Después es el Gobierno Nacional quien define un conjunto de políticas amplias desde el punto de vista fiscal para los objetivos que se trazan. Desde el punto de vista de medidas adicionales para las contingencias, bueno, dependerá de las contingencias. Lo que las últimas semanas de las negociaciones pusieron un foco en justamente la cuestión de la situación internacional y el poder contar con un lenguaje que le permita al Gobierno Nacional reaccionar a las distintas contingencias que se vayan presentando. Puedo dar un ejemplo al respecto. Hay una sección del programa en la cual se establece que si a la economía argentina le va mejor y puede tener un fortalecimiento más rápido de la recaudación fiscal, en ese caso se presenta una oportunidad sobre la base de una mejor performance económica de poder reducir más rápidamente el déficit fiscal, lo cual sería claramente contracíclico. Si la economía le va mejor y reduce el déficit fiscal más rápido, es algo virtuoso. Ahora, allí también se establece que hay una situación de contingencias externas que hay que tener en cuenta. Entonces, si hay un shock internacional que ponga presión, por un lado, sobre la situación del gasto y al mismo tiempo el shock permite generar una mejora de la recaudación, lo primero que hay que atender es el efecto que tiene el shock sobre las posibilidades de que el gobierno lleve adelante una política de gasto que sea consistente con los objetivos sociales y económicos que se trazan. Pero la respuesta específica a cómo lidiar con la contingencia se formulará cuando las contingencias se presenten. Antes de pasar a la pregunta de la senadora González, le doy la palabra a Mercedes Marcó del Pont para que responda sobre la cuestión del revalúo.